Durante 17 minutos estuvieron solos en el ascensor. Cuando las puertas se abrieron, ella apenas podía mantenerse en pie. Las cámaras del edificio grabaron cada segundo, cada gesto, cada movimiento. Entonces, ¿por qué faltan exactamente 43 segundos en la grabación? ¿Fue un fallo técnico? ¿Una coincidencia improbable? ¿O alguien decidió borrar lo que ocurrió en ese instante? Lo inquietante no es solo el corte, es lo que sucede justo antes y lo que él hizo justo después. Porque si esos 43 segundos nunca hubieran desaparecido, este caso habría sido clasificado como un simple accidente. Chicago, Illinois, barrio de River North, un edificio moderno de 32 plantas construido hace menos de 10 años. Seguridad privada, cámaras en cada pasillo, registro digital de accesos, un lugar donde todo queda grabado, o casi todo. Eran las 22:14 del 3 de noviembre cuando el ascensor número 3 se detuvo en la planta 14. Las puertas se abrieron y 2 personas entraron. Ella primero, él después. Su nombre era Allison Carter, 32 años, analista financiera, sin antecedentes médicos relevantes, sin historial de violencia, sin denuncias previas, vida estable, trabajo estable, rutina predecible. Él era Daniel Brooks, 35 años, consultor externo. Había estado en el edificio otras veces. Conocía a Allison desde hacía 6 meses. Lo que ocurrió dentro de ese ascensor quedó registrado, al menos en teoría. A las 22:31, el ascensor llegó a la planta 22. Daniel salió solo. Permaneció unos segundos frente a la puerta cerrada. Miró hacia ambos lados del pasillo. Luego volvió a entrar. Cuando finalmente abandonó el ascensor por segunda vez, Allison no salió con él. Minutos después, Daniel llamó hacia emergencias. Dijo que su amiga se había desvanecido, que no sabía qué había pasado, que todo fue muy rápido. Cuando la policía llegó, Allison estaba inconsciente en el suelo de su apartamento. Fue trasladada al hospital. Murió horas después. La primera impresión fue clara. Posible caída accidental. Pero el edificio tenía cámaras. Y las cámaras nunca mienten, o eso creían. La administración entregó la grabación del ascensor a los investigadores esa misma noche. 17 minutos completos desde que ambos entraron hasta que Daniel salió por primera vez. 17 minutos. Menos 43 segundos. Un corte limpio, sin distorsión, sin pixelado, sin error visible, simplemente ausencia. La pregunta no era solo qué ocurrió en esos 43 segundos. La pregunta era, ¿por qué alguien querría que desaparecieran? Y más importante aún, ¿quién tenía acceso suficiente para hacerlo? La grabación comienza a las 22:14:07. Allison entra primero. Lleva un bolso negro al hombro derecho y el móvil en la mano. No parece alterada. Pulsa el botón de la planta 22. Daniel entra detrás. Pulsa la planta 14, aunque ninguno de los dos baja allí esa noche. Las puertas se cierran. Durante los primeros 30 segundos no ocurre nada fuera de lo normal. Ambos miran hacia el frente. Distancia prudente. Conversación breve, casi inaudible. El audio del ascensor no graba voz, solo ruido ambiente. En el minuto 1, Allison gira ligeramente la cabeza hacia él. Daniel sonríe. Parece decir algo. Ella no responde de inmediato. En el minuto 3, él da un paso más cerca. No es brusco, no es evidente, pero la distancia cambia. Allison retrocede medio paso. En el minuto 5, ella consulta el móvil. Daniel mira directamente a la cámara durante casi 2 segundos. Después vuelve la vista hacia ella. En el minuto 7, la conversación parece volverse más intensa. Gestos más amplios. Daniel mueve las manos al hablar. Allison cruza los brazos. No hay agresión visible. No hay empujones. No hay gritos. Pero algo cambia en el lenguaje corporal. En el minuto 10, Allison pulsa el botón de parada de emergencia. El ascensor no se detiene. Es un botón deshabilitado en ese modelo. Daniel se inclina hacia ella. Habla más cerca. En el minuto 12, ella mira directamente a la cámara. No es una mirada larga, pero es fija, como si buscara algo más allá del lente. En el minuto 14, el ascensor pasa por la planta 18. Daniel coloca su mano en el panel lateral. La imagen muestra sus dedos tensos. Y entonces, en el minuto 16:12, la imagen se congela durante una fracción de segundo.
A las 16:13, el archivo salta a 16:56. 43 segundos desaparecen. No hay transición, no hay error digital, no hay distorsión de archivo. El vídeo continúa como si nada hubiera ocurrido. En la siguiente imagen visible, Allison está en el suelo del ascensor, Daniel inclinado sobre ella. No parece haber pánico inmediato. Mira alrededor, luego pulsa el botón de apertura. Las puertas se abren en la planta 22. Daniel sale. Permanece inmóvil unos segundos. Después vuelve a entrar. Lo que hace dentro durante ese segundo ingreso no es visible desde el ángulo principal. Cuando finalmente sale por segunda vez, se ajusta la chaqueta. Camina con paso rápido hacia el apartamento de Allison. 5 minutos después, llama a emergencias. La explicación inicial fue simple: caída accidental, posible golpe en la cabeza. Pero los investigadores notaron algo extraño. Si Allison se hubiera desvanecido sola, ¿por qué faltaban exactamente 43 segundos? Y más inquietante aún, ¿por qué el corte ocurre justo antes de que aparezca en el suelo? El administrador del edificio aseguró que el sistema de cámaras era automático. Nadie editaba manualmente los archivos. Se almacenaban en un servidor interno con copia de seguridad diaria. Los investigadores pidieron el archivo original. Recibieron una copia. El técnico explicó que el sistema grababa en bloques continuos, sin posibilidad de eliminar fragmentos intermedios sin dejar rastro en el registro digital. Pero el registro no mostraba error alguno, ni fallo de energía, ni reinicio del sistema, ni pérdida de señal. El archivo simplemente saltaba del segundo 16:12 al 16:56. Corte limpio, demasiado limpio. Un analista forense revisó los metadatos. Encontró algo mínimo, casi imperceptible. El archivo había sido exportado a las 23:02 de esa misma noche, antes de que la policía solicitara oficialmente la grabación. ¿Quién lo exportó? El sistema registraba un usuario con permisos administrativos. Ese usuario pertenecía a la empresa de mantenimiento externo, la misma empresa para la que Daniel había trabajado 2 años antes. No había relación contractual vigente, pero sí historial compartido. Cuando los investigadores solicitaron la copia de seguridad automática del servidor secundario, el resultado fue idéntico. Los mismos 43 segundos ausentes. Eso descartaba un simple error humano, o alguien había manipulado ambos archivos, o el corte había ocurrido antes de que los datos se duplicaran. La hipótesis cambió. No se trataba de borrar después. Se trataba de evitar que se grabara. Pero eso implicaba algo más serio: acceso al sistema interno, conocimiento técnico y tiempo suficiente para actuar. Daniel declaró que durante esos minutos discutieron. Nada grave, nada físico. Dijo que Allison perdió el equilibrio de repente, que intentó sujetarla, que no sabía cómo había ocurrido, pero la grabación mostraba algo que su versión omitía. En el minuto 15:58, justo antes del corte, Daniel mira directamente hacia la esquina superior del ascensor, allí donde estaba la cámara. No es una mirada casual, es breve, es consciente, y ocurre apenas segundos antes de que la imagen desaparezca. La pregunta dejó de ser ¿qué ocurrió en esos 43 segundos? La nueva pregunta fue, ¿sabía Daniel que la grabación se detendría? Porque si lo sabía, entonces no fue un accidente. Y si no lo sabía, alguien más estaba interviniendo. Daniel sostuvo su relato durante las primeras horas. Dijo que habían cenado juntos, que la conversación se volvió incómoda, que Allison quiso marcharse antes de lo previsto, que dentro del ascensor discutieron. Negó cualquier contacto físico violento. Según él, Allison se mareó, perdió el equilibrio, cayó hacia atrás. Intentó ayudarla, no respondió. Pensó que era un desmayo, pero los tiempos no cuadraban. Desde el momento en que el ascensor llegó a la planta 22 hasta que Daniel llamó a emergencias pasaron casi 8 minutos. 8 minutos en los que entró y salió del ascensor. Caminó hasta el apartamento, volvió al pasillo y no llamó de inmediato. Cuando le preguntaron por ese retraso, respondió que estaba en shock. Sin embargo, el análisis de su teléfono mostró actividad. A las 22:33 envió un mensaje. A las 22:34 realizó una llamada de 18 segundos. A las 22:35 buscó en internet. Síntomas: golpe en cabeza caída. No llamó a emergencias hasta las 22:39. Eso no era shock, eso era evaluación. Y aún había algo más. El informe forense reveló que Allison no murió por el golpe inicial.
Murió por una hemorragia interna que podría haberse tratado si hubiera recibido asistencia inmediata. Los médicos fueron claros. Si la llamada se hubiera realizado en los primeros 2 minutos, las probabilidades de supervivencia habrían sido significativamente mayores. La discusión ya no giraba en torno a si hubo empujón, giraba en torno a otra cosa. ¿Intentó Daniel ganar tiempo? Cuando los investigadores revisaron el sistema interno del edificio, encontraron un detalle ignorado en un principio. El ascensor tenía un micrófono ambiental de baja calidad destinado al mantenimiento técnico. No grababa conversaciones claras, pero sí captaba picos de sonido. En el minuto 16:10, justo antes del corte, el gráfico de audio mostró un aumento brusco de intensidad. Un impacto, no una caída suave. Un golpe seco. Y luego, silencio. Durante esos 43 segundos desaparecidos, no había imagen. Pero el sistema registró vibraciones. Vibraciones compatibles con un forcejeo breve. Cuando confrontaron a Daniel con ese dato, su versión cambió por primera vez. Dijo que la sujetó del brazo, que intentó evitar que cayera, que pudo haberla empujado sin intención. Sin intención. Pero la pregunta ya no era solo qué pasó dentro del ascensor. La pregunta era, ¿por qué alguien borraría esos segundos si todo había sido un accidente? Y más inquietante aún, ¿qué hizo Daniel durante el segundo ingreso al ascensor antes de llamar a emergencias? El segundo ingreso de Daniel al ascensor duró exactamente 22 segundos. No fue casual. La cámara del pasillo lo muestra saliendo a las 22:31:48. Se detiene, mira a su izquierda, luego a su derecha, regresa al tiempo al interior. Cuando vuelve a salir, ya no parece alterado. No corre, no grita, no golpea puertas, camina. Los investigadores centraron su atención en ese intervalo. Si Allison ya estaba inconsciente, ¿qué necesitaba hacer dentro del ascensor durante esos segundos? El análisis del sistema reveló algo que no estaba en el informe inicial. El panel técnico del ascensor, oculto tras una pequeña tapa lateral, podía abrirse con una llave universal de mantenimiento. Daniel había trabajado en una empresa subcontratada por ese mismo edificio años atrás. No tenía contrato vigente, pero conocía el sistema y conocía el panel. El técnico declaró que, si alguien abría el módulo interno durante la grabación, podía provocar una interrupción breve sin dejar rastro de error en el registro principal. No era sencillo, pero era posible. Y coincidía exactamente con la duración del corte. 43 segundos. La reconstrucción final fue precisa. En el minuto 16:09, la discusión escala. Allison intenta apartarse. Daniel la sujeta del brazo. Ella pierde el equilibrio. Su cabeza impacta contra el pasamanos metálico. No muere en ese instante. Está consciente unos segundos. Confundida, dolorida. Es ahí cuando Daniel mira a la cámara. Es ahí cuando decide. Durante esos 43 segundos, abre el panel técnico, interrumpe la grabación, intenta incorporarla, evalúa la situación, cierra el módulo. Cuando la imagen regresa, Allison ya está en el suelo. No hubo arma, no hubo golpe deliberado repetido, no hubo violencia prolongada. Hubo una decisión, la decisión de ocultar lo que ocurrió. Y después, otra decisión más grave. No llamar inmediatamente. Los 8 minutos de retraso fueron determinantes. El tribunal no pudo probar intención de homicidio, pero sí demostró manipulación de pruebas y omisión de auxilio. La sentencia no fue por asesinato premeditado, fue por homicidio involuntario agravado. Daniel Brooks fue condenado a 12 años. El caso nunca fue clasificado oficialmente como asesinato intencional, pero la familia de Allison repitió siempre la misma frase. No fueron 17 minutos los que importaron, fueron 43 segundos, y lo que decidió hacer en ellos. Porque a veces la diferencia entre accidente y crimen no está en el golpe, está en lo que eliges hacer después. A veces la diferencia entre un accidente y un crimen no está en el golpe, está en lo que eliges hacer después. En este caso no fueron los 17 minutos los que cambiaron todo, fueron 43 segundos, y la decisión tomada dentro de ellos. Si quieres escuchar la próxima historia, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí no contamos casos rápidos, contamos decisiones que dejaron huella. En 48 horas, una nueva historia. Te espero.